Saludos. Hoy presentamos nuevamente el podcast Praxis Ética de la Oficina de Ética Gubernamental. En este episodio vamos a estar conversando sobre los aspectos éticos de las relaciones públicas. La intención es presentar el impacto de la comunicación en la sociedad y al mismo tiempo demostrar cómo las relaciones construyen, protegen y proyectan a los individuos y organizaciones en general. El episodio nos va a permitir discutir los valores que deben guiar los profesionales en este campo y vamos a estar explorando los dilemas éticos y posibles desafíos que enfrentan estos profesionales. En este espacio vamos a estar buscando abrir el diálogo sobre los límites, riesgos y responsabilidades de la comunicación. Por ello, tenemos a la señora Idia Martínez. Saludos, Idia, quien Saludos. es relacionista licenciada, consultora, autora y en temas de comunicación estratégica, manejo de medios, destrezas de hablar en público, experiencia de clientes, soft skills y desarrollo de marca profesional. Posee un bachillerato en comunicación pública de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en comunicación con especialidad en relaciones públicas. También ha ganado diversos galardones y también fue presidenta de la Asociación de Relacionistas Públicos Profesionales, debo decir, de Puerto Rico y miembro de la Junta Reglamentadora de Relacionistas de Puerto Rico. Saludos, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias, Graciela. Un placer acompañarles hoy. Gracias. Mire, vamos entonces a estar dialogando como les mencioné y yo quiero empezar esta discusión con algo, ¿verdad? Lo más sencillo posible para las personas que no están relacionadas con esta profesión, ¿verdad? ¿De qué se tratan las relaciones públicas? Ujú. Vamos a empezar con esa pregunta. Que parece sencilla y no lo es tanto. El trabajo que a veces nos dan los relacionistas es explicar lo que es nuestra profesión, porque hacemos muchas cosas, pero también es bastante abstracta. Así que en ese sentido, es bueno siempre traer el tema. Las relaciones públicas son una función gerencial y se denominan como una función gerencial porque precisamente responden o son parte de los grupos de alta gerencia o responden a la alta gerencia. Y lo que buscamos es el manejo efectivo de la comunicación entre la organización o individuo y sus diferentes públicos o stakeholders, como les decimos también. Ok. Decimos individuo porque puede ser que un individuo sea un deportista, un artista, una figura pública y necesite el manejo de las relaciones públicas, pero también puede ser una agencia gubernamental, una corporación, una ONG. Y en todos esos casos, el éxito de ese ente o individuo depende en gran medida de esos stakeholders, de una comunicación efectiva con todos los grupos de interés con los que se relaciona. ¿Por qué? Porque obviamente la efectividad y la eficiencia de lo que realiza depende en gran medida de que haya una relación positiva, mutuamente beneficiosa, y la reputación depende también de la percepción de estas audiencias. En otras palabras, las relaciones públicas, su trabajo principalmente es exponer la comunicación efectiva de estas personas. Correcto, mediante planes estratégicos que se pueden hacer, por ejemplo, anuales, pero también hay esfuerzos cortos de corta duración o muy puntuales, que es lo que llamamos nosotros en nuestro Mm, argot campañas de relaciones campañas de públicas. relaciones públicas. Pero sí es un proceso bastante planificado, aunque reconozco que el día a día a veces nos consume. O sea, hay Mm, muchas cosas que no están dentro del plan, pero llaman nuestra atención, un issue, una crisis o una situación en redes sociales sí, y nos claro, saca del plan proyectado y hay que manejar esa comunicación claro. de De forma lo que vamos a inmediata. estar hablando ya en breve, Ujú. ¿verdad? Así que si yo le preguntara cómo se define usted el rol del profesional de las relaciones públicas, usted entonces me diría que responde a la representación de una entidad o un individuo, como usted dice, Ujú. particularmente una persona que necesite esas comunicaciones. Ahora, ¿verdad? Yo, a través de mi experiencia, hemos estado conversando con distintas personas. Si hiciéramos un estudio con relación al conocimiento de las relaciones públicas, muchas personas pueden confundir lo que son relaciones públicas con la publicidad y el marketing. Sí. ¿Existe una diferencia o son el mismo concepto? No, son diferentes. Yo digo que somos primos, ¿no? Estamos ligados y sobre todo en el sector más corporativo empresarial, pues trabajamos mucho en conjunto. En ese sector gubernamental, muy poco, pero se da también, porque obviamente hay agencias gubernamentales que tienen que hacer esfuerzos publicitarios como parte de su misión para orientar a la comunidad, por ejemplo. Claro. En el caso de las relaciones públicas, nosotros pues gerenciamos o manejamos esa comunicación con todas las audiencias, incluyendo las internas, empezando teniendo esos empleados motivados, informados, alineados con las prácticas, con la política pública de una agencia, por ejemplo. Ujú. En
el caso de clientes o consumidores, pues en ese caso estamos también comunicando la reputación de la organización, su responsabilidad social. Cuando, por ejemplo, convergen, si yo voy a hacer un esfuerzo de relaciones públicas, digamos de vacunación, y podríamos decir, esto es una campaña publicitaria porque va a estar en billboards, en televisión, en radio. Y sí, hay una compra de medios, pero hay un esfuerzo de educación e información que muchas veces se trabaja en conjunto o lo puede liderar un relacionista. Ah, Casi nunca nosotros pautamos muy poco en los medios de comunicación. Casi siempre utilizamos más lo que se conoce como el publicity, que es la gestión de información que se publica en los medios informativos como noticia y no pagado. Pero a veces hacemos campañas institucionales en las que necesitamos hacer los planes de medios o de pago. claro. En el caso del mercadeo va orientado a la venta. Las relaciones públicas no vendemos, transmitimos, proyectamos identidad y reputación. Claro está, cuando uno demuestra una buena reputación, eso ayuda al esfuerzo de venta en mercadeo, porque la gente quiere estar alineada, sobre todo las audiencias más jóvenes hoy día, quieren estar con aquellas que representan sus valores. Así que nosotros poder presentar y proyectar efectivamente la reputación de quien representamos Mm. ayuda en ese esfuerzo de mercadeo. Excelente. Entonces, yo podría decir, ¿verdad? Ejemplo en la Oficina de Ética Gubernamental, para que usted me valide. La Oficina de Ética Gubernamental establece unas campañas de valores. Particularmente hubo una muy interesante que hablaba de la campaña sobre la integridad, donde se llevaba la integridad, cómo se lleva la integridad en la práctica, el buen uso de propiedad pública, evitar posibles conflictos de intereses. Ujú. Hay una que es bastante significativa, el hecho de no mezclar decisiones político-partidistas en la gestión pública, ¿verdad? Entonces, esa campaña podría definirse como una campaña publicitaria o una campaña particularmente de relaciones públicas. Es relaciones públicas. Ahora, podría trabajarse en conjunto en la medida que, digamos, que requiere unos esfuerzos en medios masivos o en redes sociales de pauta, de anuncio. Y ahí, pues, los publicistas tienen un poco más expertise en lo que es el diseñar un plan de medios, cómo manejar ese presupuesto efectivamente y cómo llegar a las audiencias deseadas. Pero en esencia, la estrategia, aparte de relaciones públicas, de que queremos tener una comunidad, ya sea interna o externa, educada, informada, que se diera esas políticas que estamos esperando de ellos, y pues va a incluir, más allá de algo que se pueda pautar en medio, muchísimas cosas más, como alianzas estratégicas, actividades educativas, a lo mejor podcasts u otros foros para difusión. Hay un contenido en redes sociales que se distancia del de mercadeo, porque no es para vender, sino para educar e informar. Así que yo creo que hoy día las tres disciplinas pueden coincidir en muchos puntos y muchas iniciativas, pero digo, quizás para mí es más fácil verlo claramente esa diferencia, como Claro, que nosotros manejamos más la estrategia que va para educar, informar, motivar, el mercadeo va dirigido a claro, vender, a claro. Sí, vender. para vender un producto, ¿verdad? Un No para un servicio, servicio un político, o o un artista. satisfacer la necesidad de alguien, ¿no? En el caso de las relaciones públicas, entonces más bien trabaja en lo que es el concepto de la imagen y de la parte educativa. Correcto. Y hay un diferenciador que, por ejemplo, nosotros estamos más orientados al fin público y al beneficio, al bienestar público. Por ende, nosotros sí entendemos que hay que educar sobre algo, inclusive que la organización hizo incorrectamente y las medidas que se están tomando para mitigarlo, para aclararlo, se hace. Desde la Claro. perspectiva de mercadeo va más orientado únicamente pues, a Ujú. vender ese producto o Sí, y servicio. ser correctivo, más bien. Correcto, ¿Sabes? Se hizo esto y nosotros podemos eh, reestructurar no es la palabra, redefinir una campaña para que correcto. entonces el público vea que pues las cosas se Ujú. arreglaron en ese sentido, ¿no? Exacto, correcto. Ahora bien, también, ¿verdad? Ya hablando de las personas a quien atiende, el cliente como tal es el individuo, la corporación o la organización pública. Sin embargo, ¿existe alguna diferencia de las relaciones públicas en el manejo de por ejemplo, una ONG o una agencia gubernamental o una entidad privada? Ujú. ¿Existe una diferencia? En esencia, no, en la forma en que se ejecuta la profesión de los planes estratégicos, de la ética, etcétera, pero en los retos que se enfrentan, sí. ¿Por qué? Porque obviamente si uno está en el área gubernamental o tiene una cuenta, yo he tenido cuentas gubernamentales, pues hay ciertos parámetros, leyes, reglamentos que tenemos que vigilar que no se dan quizás en el sector privado. Ujú, Así que tenemos ese peso y esa responsabilidad de que tenemos que cumplir con otras cosas. También, por ejemplo, el manejo de prensa puede ser bien diferente en agencias gubernamentales. Yo hace muchos años estuve en la administración de corrección
y Ya. estábamos apagando fuego todo el tiempo. O sea, no había mucho tiempo para hacer proyectos y, y hacer Sí, un porque plan. ocurrían, Era apagando fuego todo el tiempo. sí, sí, Una época de muchos motines, controversias. Así que ese relacionista puede tener peso, sobre todo cuando son en agencias un poco más controvertibles o sí. directas al Y que pueden público. surgir también a través de la política pública de cada una de las agencias, Correcto. situaciones particulares que se deben atender o se pueden atender a través de las relaciones públicas. Exacto. Así que dentro de lo que son leyes, regulaciones, manejo de prensa, pues hay diferencias. En el caso de las ONG o ONGs, aunque tienen pocos recursos, a veces se hace un poquito más fácil el acceso a los medios, porque los medios ven Ujú, que no hay un esfuerzo de vender algo, así que pues tienden a ser ujú. más abiertos a publicar, a Okey, difundir información claro, de ellos, porque no hay un interés económico involucrado. Pero claro, mientras que si yo tengo una marca o un producto, es bien difícil que se logre publicar un comunicado de prensa, nos hagan una entrevista porque hay un interés comercial. Así claro. que son retos distintos, pero la práctica en la esencia requiere lo Que mismo. digo, ¿verdad? Atendiendo lo que usted está diciendo y dándole validez, tuve la oportunidad en algún momento dado de trabajar en los centros, Sister Isolina Ferré, Ujú, y entonces a mí me pareció bien importante, ¿verdad? A través de mi experiencia pude notar que las relaciones con respecto a la comunidad eran especiales. De hecho, lo que más se intentaba era proteger la imagen ujú. particularmente la imagen de su fundadora, de Sister Isolina, ¿verdad? Y eso me da pie, ¿verdad? A entender como ejemplo lo que estamos Exacto. exponiendo, ¿verdad? Eso es una de las cosas que queremos lograr. Entonces, ¿verdad? ¿Existen entidades reguladoras? Le explico, antes de que me pueda contestar. Yo recuerdo hace unos 15, 20 años, quizás un poquito más, donde había la percepción de que cualquiera, si hacía unos estudios posgraduados, ya sea en publicidad, mercadeo, quizás en las propias, ¿verdad? ¿Cómo le llaman esto? Ciencias políticas, inclusive, Ujú, podía ejercer la profesión ujú. de relacionista, ¿verdad? Esa percepción no sé, ¿verdad? Porque no estoy preguntando todos los días. Esa percepción posiblemente ha cambiado. ¿Existen mecanismos para regular la profesión del Ujú. relacionista? Me entiendo que sí, pero usted me abunda en Sí, eso. de hecho, es más grave de lo que acaba de explicar. Yo recuerdo yo llevo 30 años en la profesión y yo recuerdo cuando yo comencé, cualquier persona, no tenía que tener ni esas preparaciones que mencionó, cualquier persona que se quedaba sin trabajo, alguien le decía, tú eres bien simpático, tú podrías ser relacionista. Y la persona se hacía una tarjetita, relaciones públicas, en Pública. esa época se le decía relaciones públicas, Ujú, y era relacionista de la noche a la mañana. Así que la gente decía, me metí a relacionista. Yo recuerdo haber visto anuncios en periódicos, por ejemplo, de una cadena de fast foods, de comida rápida, que decía que se buscaba relacionista. Y cuando uno miraba la descripción, era la persona que coordinaba los cumpleaños dentro de fast food. A veces lo que decía tener auto propio y ser simpático. O sea que por tiempo hubo una concepción errónea de lo que son las relaciones públicas. Yo creo que está atado al hecho de que sí hay tácticas que a veces caen bajo nuestra jurisdicción, si lo dijéramos así, nuestro ajá. radar. Por O ejemplo, instrumentos. claro, por Ajá. ejemplo, que si una organización va a hacer una inauguración, hay que hacer un evento, que a veces es un evento social o un evento donde vienen invitados, hay un protocolo, a lo mejor hay música, hay flores, pues todo eso lo estamos supervisando. Mm, ¿Por qué? Porque todo va a comunicar, desde ese arreglo que se puso, la música que se puso. Recientemente estaba en una actividad corporativa hace 2 días y le dije, por favor, la música que pongamos de fondo corporativa. Porque pues a mí me encanta el merengue, pero no es el espacio para poner el merengue. claro. O el Así que, reguetón, ¿verdad? correcto, Sí. también lo Que dije. a mí me que a mí nosotros posiblemente Claro. nos encante, a los jóvenes les Sí, nos encanta, movemos, pero correcto, pero no no amerita. es el momento. Ajá. Así que por muchos años quizás nos veían como los coordinadores de fiestas, y las personas simpáticas, porque como siempre estamos buscando comunicar efectivamente y somos bastante en ese sentido, sí, personas dadas a la conciliación, a la armonía, a mantener una comunicación abierta, pues se nos vio de esa forma. Así que por muchos años la Asociación de Relacionistas luchamos por tener una regulación, porque veíamos que el único mecanismo para separar la paja del grano, como decimos, de que entonces se quedaran ejerciendo los que teníamos preparación o experiencia, porque hubo gente que entró a la profesión cuando no se enseñaban relaciones públicas en Puerto Rico. Ujú. Y yo puedo decir que son mejores relacionistas que muchos de nosotros, gente respetadísima. Así que, que separáramos esos que llevaban la responsabilidad de ejercerla y los que estudiamos versus los que no. Y entonces se vio la regulación de la práctica como una alternativa. Se pensó en la colegiación,
Ya. Y en muchos intentos y por varias décadas se trató y fue un poco complejo y ahí llegó la alternativa de la regulación de la práctica, que es muy parecida, es una junta reglamentadora, no es un colegio, Ah, pero es una junta reglamentadora. La ley se firmó, es la ley 204 del 8 de agosto de 2008 y desde ese momento, desde 2008, pues toda persona que quiera ejercer las relaciones públicas debe contar con unos requisitos que se resumen básicamente en un bachillerato en relaciones públicas, una maestría en relaciones públicas, podría ser, sí, porque hay mm, personas que hacen su bachillerato en otra cosa y hacen la maestría. claro, claro. Si la persona tiene un bachillerato en comunicación, pues que tenga un minor en relaciones públicas y que trabaje bajo la tutela de un relacionista licenciado por 2 años. Ok. Y la cuarta alternativa es que sea certificado por la Public Relations Society of America, que es una entidad en Estados Unidos que ofrece un examen. Entonces, y tienen que tener 5 años de experiencia, un examen. Si se logra esa certificación, es otra vía para obtener la licencia. Perfecto. Entonces Ujú. podemos decir que hay un código formal con relación a lo... Y eso ha ido evolucionando, ¿no? No se tiró de la noche a la mañana. Correcto. Otra cosa interesante, ¿verdad? Basado en todo lo que usted acaba de decir, ¿existen códigos informales de la profesión que atiende el aspecto de la conducta ética? Es decir, aquellas cosas que no están en las leyes, pero que un relacionista público no debe hacer, Ujú. ¿verdad? O puede hacer dependiendo en qué contexto. Correcto, correcto. De hecho, yo diría más, por fuerza de ley tenemos que ser éticos, porque está el reglamento de la Asociación de Relacionistas, pero eso es un organismo de inscripción o membresía voluntaria, que el que quiere su desarrollo profesional está ahí. Y todos los que somos socios de esa asociación respetamos ese código, porque Ujú, cualquiera podría hacer una querella y nos podrían eliminar de la asociación, ¿no? ya. No permitirnos estar. Pero a raíz de la ley tiene un reglamento que la administra y en ese reglamento hay un código de ética. Toda persona tiene que observar ese código y lo mismo, si alguien hiciera una querella ética y se ve en sus méritos, la persona podría revocársele su licencia y prohibírsele ejercer las relaciones Sí, públicas como en Puerto toda Rico. profesión en ese Correcto. sentido. Así que no tenemos uno, tenemos dos códigos de ética muy similares en sus principios Ya. y fundamentos, pero tenemos dos. Ok, y te digo, ya entonces como algo que me interesa, como curiosidad más bien, ¿cuáles son los dilemas éticos más comunes que enfrentan los profesionales de las relaciones públicas? Yo diría que es la parte de la transparencia en la comunicación, porque el ejercicio de la comunicación es bien responsable y la gente no se da cuenta porque como es algo que hacemos a diario, todos pensamos que yo me comunico a diario y yo como organización me comunico a diario, pero hay una responsabilidad tan grande en el comunicar. Y la línea entre uno, por ejemplo, educar, informar, persuadir versus manipular puede ser bien finita. Pues es bien gris. De hecho, el espíritu de la ley, en su exposición de motivos, la ley establece que eso mismo, que el ejercicio de la comunicación es tan importante y está esa línea finita que aquellos que la ejerzan deben tener unos principios éticos bien elevados. Así Mm, que esa transparencia, ese no decir yo voy a esconder esta información o la voy a disfrazar estos números o voy a alterar lo que vamos, la información veraz para que la imagen de mi sí, cliente realce, sí. eso podrían ser de los principios fundamentales, Y esa que si en el caso de una investigación surgiese que se ocultó o se mintió en la información, entonces crearía un espacio para la falta de confianza, no solamente para el cliente, no solamente para el relacionista público de forma individual, sino ujú, también para la propia profesión. correcto, correcto. Y en el área gubernamental es más sensitivo todavía, porque en el área corporativa quizás tiene el salvaguarda de que hay cosas que son parte de un negocio, son confidenciales de un negocio. Si a mí me preguntan la fórmula de un producto, pues yo no tengo que revelarla, Mm, porque eso es sí, parte del claro. del valor de esa corporación. Pero cuando estamos en gobierno, pues la apertura a dar la información, a proveerla es un poco más importante. Claro está, hay sus excepciones, si es salud, hay otras leyes, IPA, y hay otras Mm, leyes que sí, entonces sí, nos sí, impiden ser tan abiertos en ese claro. sentido. Dependiendo de la información que se esté manejando. Correcto. Ejemplo, en recursos humanos yo no puedo publicar el número de seguro social de un empleado, pero hay una ley, inclusive la ley de transparencia, que expone que todas las agencias tienen la responsabilidad de exponer la información pública Ujú, de cuántas personas pudieron atender, dónde se eh, invirtieron los fondos públicos para X o Y función. Entonces, ujú, es importante porque el relacionista público tiene que trabajar ese dilema, ¿no? correcto.
Esa parte de la transparencia y la honestidad, yo creo que uno de los principios fundamentales también, la parte del manejo de medios, que a veces hay que también educar a nuestros clientes. Yo recuerdo haber tenido clientes en el pasado, ¿verdad? O personas que se acercaron y me decían, mira, yo quiero estar aquí. Me señalaban la portada, por ejemplo, de un periódico de circulación general. Yo quiero estar en la portada. ¿Qué hay que hacer para estar ahí? Yo digo, bueno, pues tenemos que tener una buena noticia, porque Claro. hay que Sí, sí, proyectar esa información al claro. medio y que ellos entiendan que tiene el valor noticioso como para estar ahí. Yo hace muchos años dirigí también una revista y recuerdo que alguien me decía, ¿cuánto cuesta yo estar en la portada? Y yo, no, nosotros no vendemos la portada. Eso es editorial y eso es sagrado. Claro. Así que educar de cómo se maneja la profesión, hasta cuáles son los límites, Ujú. pues es importante. Y yo siempre digo, o sea, para generar publicity, claro que ayuda el uno conocer, a veces puede ayudar la experiencia, o a veces si no se es experimentado, ser un poquito más sagaz en cómo yo busco un ángulo noticioso para esa misma información, que otro no se lo ve y yo se lo descubro. Mm, Pero yo no puedo cobrar, eso es uno de los postulados del código, yo no puedo cobrar por resultados específicos de mi labor. Yo no puedo cobrarle a un cliente porque si sale en el Nuevo Día Vocero o Metro, te cobro tanto y si no sale, no te cobro nada. o por los medios, Correcto. en algún medio. Y como más fácil yo se lo explico a los clientes o gente que no lo entiende, yo le digo, el abogado le va a cobrar por sus servicios, vaya preso o no vaya preso. Y el médico le va a cobrar, le salve la vida o no se la salve. Nosotros cobramos el servicio, pero el resultado específico, en el caso de la salud, depende de Dios, y en el caso de los tribunales es de un jurado o un juez, No es no es el del relacionista. Así que nosotros cobramos nuestros servicios, no necesariamente el resultado. claro. Entonces, dentro de los dilemas éticos, y ya usted habló sobre la manipulación de opinión. De hecho, a mí me viene a la mente que tuve la experiencia en algún momento dado de una persona que me decía: "Ay, yo quiero salir en la portada", ¿verdad? Por una situación que hubo. Y yo digo, depende de cómo tú quieras salir en la portada. Exacto. Porque si tú quieres salir en la portada, comete un crimen y ponlo en las redes sociales que muy probablemente vas a salir en la portada. Sin embargo, ¿verdad? El hecho o la intención de publicar, ¿verdad? Nos pone a ver entonces el nivel de manipulación de opinión con Ujú. respecto a lo que es público. Entonces, ¿cómo el profesional de las relaciones públicas puede marcar esa diferencia? Sí, yo creo que lo que queremos es como que siempre incidir en lo que es la opinión pública, lo que opina la gente. Y yo creo que sí, hay ocasiones en que hay que usar los medios, por ejemplo, informativos, pero no necesariamente siempre hay que llevar una información en los medios informativos. Hay veces que son cosas internas. Pues yo no se lo tengo que decir a la humanidad, yo se lo tengo que comunicar a mi Al gente, equipo. que ellos Ajá. sepan. Así que es un poco de discernir qué realmente amerita un medio informativo y estar consciente de cuándo algo es noticia y cuándo no. Casi siempre, pues para que sea noticia, tiene que ser un hecho inédito, algo inusual, algo atípico, algo que representa un interés para muchas personas. Pero si yo cambié la etiqueta de color o tengo un nuevo sabor en mi bebida, eso es para mercado y publicidad, Para no es relaciones no públicas. es para y sí podemos hacer relaciones públicas, a lo mejor hicimos un evento para nuestros suplidores, proveedores, pero no es para que la prensa necesariamente lo publique, porque los medios nos van a Mm, decir: "Pauta un anuncio, claro. quieres vender el producto, Y que pauta un si la anuncio". compañía, en el caso de la empresa privada, quisiera motivar entonces a sus clientes, ¿no? La imagen del servicio que ellos ofrecen o el producto que ellos ofrecen. Entonces, una buena publicidad sería invertimos en una comunidad Correcto, o o parte de los fondos van a algo, y en ocasiones hay cosas de productos que son tan novedosos que tienen una salida, porque, por ejemplo, las noticias de todo lo que se hace en Puerto Rico, a los medios les gusta muchísimo, cuando es el ajá. primer boricua que hace algo, o un grupo de empresarios jóvenes que está haciendo un startup o algo que Sí, están sí, 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 generando, sí. eso puede tener un interés público, pero el que yo añadí un nuevo Sí, con sabor respecto o a la, tengo un a la- size más agrandado de mi producto, pues ajá, no es claro, como noticia. ayuda al turismo, Correcto. sí. Ahí está, pues, la labor de nosotros también en buscar dónde a veces está la noticia, porque a veces está oculta, a veces es que no es esa la noticia está acá, en otro lugar, o sea, es esto Ujú. otro, es el impacto que tiene la gente. Claro, así que, entonces, dentro de todo eso, eh, todos los seres humanos podemos entonces entender que los valores son sumamente importantes, pero hay algunos que son, aunque ya algunos de ustedes lo mencionó, ¿verdad? La honestidad. ¿Cuáles son los valores indispensables para que el profesional de la salud,
En las el relaciones profesional de las públicas. relaciones públicas, Ujú. pues necesita para ser un buen relacionista. Sí, es que yo insisto en ese de la honestidad porque puedo dar otro ejemplo. Nosotros, por ejemplo, facturamos en su mayoría, podemos facturar por un proyecto, pero muchas veces por hora de servicio. Por eso los que tenemos firma de relaciones públicas, pues se nos dice firma y no agencia, porque las agencias trabajan por comisión y las Ujú, firmas por facturación de tiempo. Pues esa honestidad en que yo le voy a facturar al cliente, si yo le digo que yo me tardé redactando algo 1 hora, pues que sea cierto y que no me tarde 10 minutos. Entonces, claro. ahora con la inteligencia artificial tenemos nuevos retos, porque a lo mejor uno utiliza la inteligencia artificial, no del todo. Yo soy una que no lo promuevo para hazme el comunicado, pero a Sí, veces sí, tengo mis claro, conversaciones con te chat como que, el que el instrumento como mecanismo para ayudarte. es una herramienta, Claro, exacto, es una sí. herramienta, pero no es para que me sustituya. Pero, por ejemplo, esa honestidad en el manejo, con el cliente, en los informes que se realizan, en los reportes, en el manejo con los medios informativos, esa honestidad y transparencia es la base. Y cuando miramos casi todos los artículos, pues todos tienen que ver con veracidad de la información, con transparencia, honestidad. Todos están bien relacionados a ese mismo aspecto. Yo Sí, diría que eso es lo fundamental. o sea, la honestidad como parte. Honestidad y transparencia, Okey. que es parte de la honestidad. Respeto entonces a los medios. Correcto. Y a los mismos colegas se habla, pues, que nadie debería, arrojar sombra de dudas sobre otro colega relacionista, quizás por la competencia de que estamos compitiendo por la misma cuenta y yo trate de dar Y la información confi que no es claro, cierta para afectar la reputación de mi colega. O sea, que todo tiene que ver con ese valor universal de lo que es la honestidad y la transparencia. okey. Entonces, ya que habló sobre la tecnología, pues nos da pie a hablarle y preguntarle más bien, ¿cómo ha cambiado la profesión con la inclusión de la tecnología? Ay, muchísimo. La comunicación, las redes sociales, Todo. la percepción del público, inclusive con los medios actualmente, ¿verdad? Que esas cosas han cambiado. Todo, es que es tanto, y yo quizás, pues que ahorita hablábamos de generaciones antes de comenzar, y yo soy X, casi boomer, estoy en la raya, depende del autor, soy boomer y a veces soy X. A mí me sucede lo Y, mismo, y pero pues nada. entonces lo he vivido como todo, o sea, porque en mi época, como decimos en mi época, cuando yo comencé, hacíamos el comunicado de prensa, se imprimía, se ponía en un sobre, se escribía pues el vocero. Y alguien tenía que montarse el carro y ir a llevarlo a la redacción. Ujú, Eso nos cogía muchísimo tiempo. Después llegaron los faxes y, ay, qué chévere, ahora tenemos fax, ¿no? Pero entonces todo ha evolucionado. De repente ahora tenemos un formato totalmente digital que nos da pues esa inmediatez. Ya no hay que esperar que una noticia que es importante, esperar a que salga impreso el próximo día. No nos puede decir un periódico, ya la prensa se fue, ya imprimió el periódico, no podemos hacerlo. Se puede subir digital al instante. Esa misma presión de los medios de que quieren la noticia de inmediato por lo mismo, porque todo es ujú. una inmediatez, estamos viviendo en una era de inmediatez, pues impone unas cargas. El que nuestras crisis antes eran cosas más típicas y de ahora de repente tenemos muchas crisis que son por cosas digitales, un Ujú. comentario que salió, algo que se propagó, un meme, un video, pues todo eso impone nuevos retos. El que entonces antes manejábamos 3 periódicos, 4 canales y quizás 6 estaciones de radio de noticias y de momento tenemos blogs, tenemos reporteros, individuos, tenemos las redes de los medios, los podcasts y es más audiencias que atender su solicitud de información. Claro, así que la pregunta o la contestación a la pregunta es básicamente que la inclusión de las redes sociales y de los nuevos mecanismos de comunicación ha le ha ayudado en cierta medida a ejercer sus funciones, pero por otro Totalmente, lado, ha traído nuevas complicaciones, correcto. en su profesión, Retos y básicamente. oportunidades. Claro, Yo me enfoco en claro. las oportunidades, porque uno siempre tiene que Sí, ver el sí, vaso medio positivo. lleno y ver que todo lo Claro. bueno que hay. Pero sí, habrá quien diga, ¿y por qué facturan más o menos lo mismo si ahora todo es más rápido? Sí, pero es que toda esa diversidad requiere más atención, más cosas que hay que poner atención. Y el manejo de información falsa No, en las redes sociales. sí, 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 constantemente se da. Entonces hay que ver cómo lo queremos contestar. O sea, no todo se contesta abiertamente. Yo soy partidaria de, como me enseñaron a mí, no vayas a gallineros ajenos. Si empezó en una página de alguien que hizo un comentario y tiene sus seguidores que le hacen coro, pues uno no va a entrar ahí a tratar de contrarrestarlo porque no vamos a tener la atracción. Ujú, O sea, y todo el mundo va a estar alineado con lo que dice la persona a quien siguen. Así que es buscar cómo. Me gusta siempre empezar educando a quien mismo trajo el comentario, ponerme a la disposición, no antagonizar, sino decirle, mira, la información que publicaste no es totalmente correcta, por esto, o no es correcta. Si me permites, te voy a enviar los datos correctos. mm. Estamos a la orden para si quieres que coordinemos
tenemos una entrevista, esa claro, disposición, esa disponibilidad. Así que nosotros siempre vamos a dar, ser dados a eso, esa comunicación y tratar de corregir y mitigar y no necesariamente entrar en antagonismo con claro. nadie. Y, ¿verdad? A través de su experiencia le ha sucedido. Sí, 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 muchas veces me ha pasado hasta con productos que gente que ha dicho, encontré tal cosa en un producto y pues no es real y después cuando la compañía analiza o van al laboratorio, pues es un mal manejo del producto, que estuvo en una nevera quizás meses y pues el producto ya estaba Claro. contaminado. Sí. Y el problema de eso es que una vez sale en redes y la gente comparte, no hay forma de llegar a Sí, exactamente él todo el que lo se vio. incendia, se incendia. Es Ah, como si lo hacemos la comparativa con el incendio, se propagó el incendio y cómo lo apagamos. correcto. Y apagamos, pero no todo el mundo se entera, entonces, Sí, pero sí, hay que sí. hacerlo con mucha rapidez, hay que ser bien, esto es 24/7, o sea, hay que actuar bien Estar rápidamente constantemente. en el monitoreo constante. Entonces, ¿qué errores comunes cometen las organizaciones o figuras públicas o individuos al manejar su comunicación? Pues no contar con un Ah, relacionista licenciado en el caso de Puerto Rico y que tenga la capacidad para manejar eso. Siempre es bueno también ver el nivel de experiencia en el tema. Hay proyectos que a mí me han ofrecido y yo digo no, porque no tengo tanto expertise en ese tema. ¿A qué temas me refiero? Pues, por ejemplo, nosotros hemos manejado mucha energía, hemos tenido cuentas de gobierno, educación, pero, salud hemos tenido, pero si a lo mejor me ofrecen algo de un tema que yo nunca he manejado, le diría, pues, no creo que sea la persona correcta, pero tal le colega. puede referir. Así que yo Ajá. creo que el tener un relacionista, buscar el expertise en el tema específico, el dejarse guiar, porque a veces pagan por los servicios, pero como quiera quieren hacer Y. Y yo siempre digo, bueno, la persona es la que va a pagar, pero si tiene un profesional, déjese guiar, porque por algo le están recomendando Ujú. X cosa, ¿no? Que es diferente, a veces son cosas cosméticas, ¿no? Que el arte me gusta rojo y yo lo quiero anaranjado. Bueno, yo le explico por qué anaranjado, no lo quiere rojo, pues ok, él lo va a pagar. Pero cuando son cosas que tienen que ver con reputación, con el manejo de los medios, las audiencias, nosotros medimos mucho eso, que estamos siempre previendo el qué pasa si. ¿Qué pasa si mandamos este comunicado como está elaborado? Y yo digo, aquí va, esto va a traer problemas, porque van a Problema. reaccionar, no se va a entender, lo van a confundir y a veces, O pues, pueden tomarlo por otro correcto. lado. Entonces, Sí, dejarse guiar, porque, pues, son sí, sí. Y eso se estudia. correcto. Y se estudia y sobre todo la calle, como yo digo yo, ¿verdad? Sí, la Los propia años, porque experiencia, uno claro. al principio comete sus errores como todo en la vida y viceversa. Puede haber gente con mucha trayectoria y no tener el mismo talento o ser tan Ok. efectivo como alguien joven que entra a la Y el industria. punto de vista del concepto de lealtad. Ujú, Ustedes me imagino que deben tener muchas organizaciones de muchos años ujú. trabajándolas. Y entonces se me ocurre preguntarle hasta qué punto podemos mantener esa lealtad de una figura, una organización pública, eh, cuando conocemos las interioridades del asunto y a Ujú, veces entramos en conflicto con nuestros propios valores, ¿no? correcto. ¿Cómo pueden ejercer esa función de profesión sin cruzar el límite ético? Ujú. Hay varios aspectos en esto de la lealtad. De hecho, hay un artículo que también tiene que ver con lo de representar intereses que compitan o conflijan. O sea, Ujú. está prohibido el tener dos clientes, por ejemplo, de una misma categoría, a menos que los dos clientes estén de acuerdo. Ok. Entiéndase, si yo tengo una universidad y otra universidad me hace el acercamiento, yo debo ser transparente con ambos y decirle y que ellos decidan. A mí me pasó Claro. una vez, yo tenía un hotel y otro hotel me hizo el acercamiento, pero el primer hotel me dijo, no, Eh, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y yo por lealtad también me quedé con el primero, ¿no? Claro, claro. Claro está, ahí el relacionista puede determinar, bueno, este me está ofreciendo mucho más, pues voy a romper esta Sí, relación. Y no es claro. nada Sí, porque antiético, podría es representar negocio. un conflicto de intereses. Correcto, puede ser conflicto de intereses. O intereses que conflijan. Por ejemplo, que tenemos una empresa y la unión que representa a los empleados de esa empresa también nos hace un acercamiento. Cuando haya un conflicto obrero patronal, ¿a quién vamos a representar bien? Sí, al ¿A quién le vamos patrono a o dar al la mejor empleado. recomendación? Claro. ¿Cómo vamos a redactar algo cuando vamos a estar representando los dos Sí, sí, sí. intereses que confligen? Así que eso es otro de los aspectos. Exacto. Eso es básico en el manejo de conflicto. Correcto, O totalmente. sea, ¿con quién me pongo? Ujú. ¿A qué lado me pongo? De hecho, no es que me ponga del lado de alguien, sino es simplemente en la acción de recomendar para que entonces el conflicto se pueda resolver de una Y forma. representar, porque también públicamente, como yo ante un medio de comunicación represento un interés y al otro día amanezco representando al otro, ¿no? Es como que raro. También en la parte de la lealtad, ¿hasta dónde llega? En cualquier momento, y me ha pasado, que yo veo algo antiético,
yo he renunciado a cuentas, o le he dicho a un cliente: "No puedo seguir porque no es apropiado, no es correcto y no Y soy le yo ha la persona". pasado, Sí, sí. sí. ¿Y cómo ha te verdad, verdad? ¿Cómo ha terminado la cosa? No, ellos lo Normal, han lo han respetado y ya, yo respetado. mando la carta y cancelo el contrato, pero me ha pasado, una compañía externa, extranjera, que quizás allá se manejan las cosas de otra forma, y me solicitó: "Quiero que me mandes información a los medios, pero anónima". Y esa información, pues, iba quizás a atentar un poco contra la competencia. Pues, eso es desleal, eso no es correcto. Y yo dije: "No, Perfecto. no soy la No se persona". puede. Así que lo hice. Y una vez, algo por ignorancia, quizás, alguien me dice: "Es que me dicen que tenga cuidado, que ustedes no nos vayan a dañar la reputación a las espaldas para entonces que yo tenga que pagarles Sí, más para arreglarla". Y sí, yo dije: "Tiene que haber confianza, ese es el principio básico, y si no lo hay, pues creo que que no no va somos no va a funcionar. no, esta fórmula no funciona". Y ahora, ¿verdad? Que lo atiende en esa palabra, y ahora se me resulta bien importante, interesante más bien, las diferencias culturales. Ujú. Sí. De cultura en una jurisdicción, en un país, en un pueblo, Ujú, quizás, ¿no? Pero también las diferencias de cultura organizacional. ujú, ujú. ¿Qué, Claro. qué me, qué, qué me puede decir sobre eso? Pues yo creo nuevamente que uno tiene que ser, en lo primero, bien transparente. Me han hecho acercamientos a veces para proyectos que tienen participación en otros mercados. Y yo le digo: "Mira, es que nuestra profesión está tan atada a las ciencias sociales, a uno conocer cómo se comporta la gente, cuáles son sus preferencias, cómo hablan, cómo viven, qué los mueve, que yo decir que voy a hacer un esfuerzo que va a impactar a México sería una falta de respeto, a menos que yo me busque un colega que maneje el proyecto desde allá y lo hagamos en dupla". Así Claro, que muchas veces he dicho que no, hasta para cosas en mercados latinos en Estados Unidos he dicho que no, porque es que el latino en Estados Unidos no se comporta igual que el puertorriqueño en Puerto Rico. claro. Así que, pues, uno tiene que ser honesto hasta dónde llegar. En la parte de cultura organizacional, pues lo mismo. Aquí se da mucha variedad, o sea, hay organizaciones bien informales, otras son bien rigurosas, hay unas que tienen unas juntas de directores que son bien estrictas y escalar todo toma tiempo, otras son más laxas, más flexibles o pueden caer en la informalidad crasa. Así que ver también cuán cómodo uno se siente dentro de esa dinámica y hacer la recomendación, pero en ese aspecto, pues yo he estado y conozco muchos colegas que trabajan con ambos estilos y lo manejan, siempre y cuando todo esté dentro de lo ético y moral Claro, y y moral. lo moral. Entonces, bueno, ya le pregunté acerca de los desafíos éticos que se presenta, particularmente el uso de datos en campañas de comunicación. Ujú, Inclusive, ya aunque lo hemos tocado con lo respecto a la tecnología, la inteligencia artificial en las estrategias de relaciones públicas, sí. ¿hay riesgos éticos allí? Sí, los hay. De hecho, nuestra pasada convención, que fue hace como un mes, fue toda dedicada a la inteligencia artificial. Porque estamos en pañales, o sea, yo creo que no le estamos dando ni un 10% del uso de las herramientas que hay, pero es que también hay que manejarlas con tanta rigurosidad que uno tiene que tener mucho cuidado. O Ujú, sea, hasta qué punto pues yo puedo en una inteligencia artificial poner información confidencial de un cliente pensando que nadie lo va a saber, ni que quién dice que esa información no va a ser divulgada eventualmente. Yo juraba, yo cuando empezó Chat, que me siento orgullosa porque yo empecé a usar delante de mis hijos que son jovencitos. sí, Y el día sí, que yo les conté, ellos me miraron, y cuando lo vieron se quedaron sí, boquiabiertos, sí, y yo, sí, es fabuloso. Pues a mí me encanta, pero ¿hasta qué punto yo puedo confiar? Y yo le decía a ChatGPT, por ejemplo: "Esto que te voy a dar es de un curso que yo voy a lanzar, lo creé yo, no es tuyo. Tú me aseguras que no vas a compartirlo con nadie y que sí, te aseguro que no, no, no". Y yo juraba con ese papelito impreso, por cierto, se me perdía en la sí, sí, computadora, sí, que si pasaba un día yo iba a demandar a ChatGPT y me iba a hacer millonaria. claro. Hasta que un abogado me dijo: "No, No, no eso no way, funciona no hay así. forma, no funciona de esa forma". Ah, Así que si eso es con información mía, ¿cuánto valor tengo que darle y protección a esa información de mis clientes? Así que no entrar esa información, el retar esos datos. Hay ocasiones que yo le pido algo a chat y yo le digo: "¿Y de dónde lo sacaste? Dame la fuente". Bueno, no, es recopilación de, no, 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 y no me vengas con sí, 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 recopilación. sí, Si no sí, me sí. das una fuente específica, yo peleo con la Ajá, ajá. aplicación, no me la des, ¿no? Pero hay otras aplicaciones como Perplexity que son un poquito Más más específica. específicas con Ujú. las fuentes que tiene. O sea, es usar esa responsabilidad, ese juicio. El uso de las imágenes nos ha pasado, o sea, de imágenes que tienen derechos de autor y no podemos utilizar. Así que es otro reto más.
Y, Claro. nuevamente, muchas oportunidades que nos pueden ayudar y facilitar, pero a la misma vez, pues, muchos retos ¿No? que Y nos entonces se me ocurre también el hecho de que hay veces que personas publican cosas, por ejemplo, en contra de la entidad que usted esté representando, completamente falsa, creada por inteligencia artificial. Entonces, uno de las situaciones que usted, como decíamos ahorita, uno de los fuegos que tiene que que apagar pagar. es precisamente eso, que eso hace escasamente 5 años no sucedía de esa No, forma. ahora hay unas fotos y unos videos que uno Ah, se cree que son ciertas. No me ha pasado a mí, pero lo he visto en la convención, presentaron videos de situaciones que no es inteligencia artificial. Entonces puede crearle una crisis a cualquiera de reputación y es totalmente falsa bueno, la claro. información. Entonces, dentro de lo que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Y ya entonces recapitulando todo lo que hemos estado hablando, pues obviamente para cumplir con el tiempo de la grabación Ujú, y realmente, ¿verdad? Estos son temas que necesitan mucha discusión, ujú, no solamente, ¿verdad? Enfocado en la profesión de las relaciones públicas, sino en todas y cada una de las profesiones que pues tienen necesariamente las organizaciones. Entonces, la pregunta que le hago, ¿qué recomendaciones prácticas usted le puede hacer a los profesionales de las relaciones públicas para mantenerse fieles a los principios y valores éticos? ujú. Yo digo que no podemos permitir que esos códigos de ética sean un documento que esté digital, archivado en nuestra computadora o impreso en un marco en la pared. Nosotros tenemos que vivir esos principios, esos valores, esos conceptos que están ahí, repasar ese código periódicamente. Hay cursos a veces que nos permiten, que da la misma asociación en nuestro caso, que nos permiten entender ese artículo y ver cómo podría aplicarse en diferentes contextos, o sea, entender realmente qué es lo que dice. Porque es que a veces se ven tan generales que uno podría pensar que es algo bien abstracto, Abstracto, pero cuando sí, vemos casos o ejemplos, aquí podría pasar esto, aquí podría pasar lo claro. otro, pues entonces le empezamos a ver más sentido, el conversar de estos temas, el educar a nuestros clientes. Yo educo mucho al cliente y hasta en mis contratos pongo cláusulas, por ejemplo, lo de la cobertura de prensa. Yo digo, consono al código de ética que rige nuestra profesión, no podemos garantizar resultados específicos en cuanto a difusión en medios, ni tamaño, ni día, ni título, porque nada de eso lo controlamos. Ok, Así que esa educación a los clientes es importante. Y promover este espacio para mí es fabuloso. O sea, en la medida que nosotros podamos seguir promoviendo la discusión sobre la ética y que la gente lo conozca, pues estamos haciéndole un buen servicio. Y de claro. hecho, el código también nos impulsa a que Sí, sí, seamos porque promotores de la ética. lo asegura, claro Correcto. que sí. Dentro de todo lo que hemos estado hablando, a mí me surge, ¿verdad?, la idea de la importancia de seguir principios. Ujú, Y no solamente de la profesión, sino principios y valores personales. Una persona para cualquier profesión, claro, estamos discutiendo la de relaciones públicas, pero yo soy de los que piensa que el fortalecer los valores propios ujú, me hacen mayor, tengo un mayor nivel de profesionalismo, ¿no? correcto. Y de hecho, cuando hablamos de esta profesión es completamente necesario Ujú, en todas las profesiones, pero esta en particular, hacer las cosas, ¿verdad?, de la forma y manera correcta, porque ayuda a la población, ayuda a la sociedad. correcto. Una de las cosas que más podemos destacar, Ujú. Yo, ¿verdad? yo, yo siempre digo, cuando uno tenga duda, número uno, use el sentido común. Y dos, piense, ¿estoy afectando a alguien con esto? Claro. Y uno se da cuenta. Si yo doy una información falsa, pues sí, posiblemente alguien Ujú, toma una decisión que no era correcta. ujú. O sea, estoy afectando, pues si estoy afectando, automáticamente descártelo, aunque no sepa qué dice el artículo, descártelo. Claro, el sentido común. Correcto. Uno de los sentidos Afecto que a a alguien, veces descártelo. uno de los sentidos que a veces no se usa. O sea, Exacto. Que no es tan común. no es tan común. Pero vamos, una de las principales alternativas educativas que tenemos es Ujú, precisamente fomentar estos espacios para que las personas estén conscientes. De hecho, ¿verdad? Lo podemos utilizar como ejemplo, más allá ¿verdad? De poderlo dialogar a través de las experiencias de un profesional. ujú, sin ¿Verdad? Y duda. eso, así que por eso le agradezco mucho Ay, no, al el haber contrario. permitido entrevistarle y haber discutido este tema que para mí es sustancialmente importante. Y sí, y sin Sí, duda en el área gubernamental tiene muchísimo doble peso, digo yo, porque sí, pues en el área gubernamental, por eso es que hay estamos más aquí, ¿verdad? expectativas En todavía unas sobre esa expectativas gestión específicas, pública, sin sí. duda. Así que agradecida Bueno, por la pues oportunidad. no, y gracias a usted nuevamente. Bueno, pues entonces finalizamos este podcast agradeciéndole nuevamente y bien importante estas alternativas educativas
puede ser método de educación continua para la acreditación de las horas de educación para los servidores públicos si acceden a este podcast o estos podcasts a través de nuestro portal. Doy esa información para que entonces las personas, servidores públicos que tienen que tomar los cursos de ética y las alternativas educativas, sepa que esto es una alternativa que puede utilizar luego de unos procesos, ¿verdad? Y contestando unas preguntas post prueba luego de haberlo escuchado. Le agradezco y gracias al equipo de Auditorium por habernos prestado la facilidad y habernos grabado. Muchas gracias.